habíamos anunciado, todas estas reacciones se producen luego que el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores acordaron una serie de medidas laborales y económicas. Entre ellas se destaca el aumento del sueldo mínimo y también la entrega de una compensación por el alza de los productos de la canasta familiar. Estamos a esta hora con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, que amablemente nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Solo una modificación. Yo soy presidenta de la Comisión de Constitución. De Constitución, perdón. Sí, de Constitución de la Cámara de Diputados. Y como tal y como diputada, lo primero que quiero preguntarle es qué le parecen las ayudas anunciadas, porque aquí, y como describía la nota, hay un segmento de la población que dice no estar siendo beneficiado por estas primeras ayudas que ha comunicado el gobierno que va a entregar y que están directamente relacionadas con quienes tienen carga familiar, ¿no es cierto? Y con un subsidio familiar que reciben, que es un tramo, y ese tramo tiene un tope también por ingresos. Entonces, la clase media es la que hoy día está reclamando que hasta ahora no hay ningún anuncio que los podría beneficiar. Sí, bueno, primero quiero saludarlos a ambos. Estoy muy, Karina, Roberto, muy contenta de poder conversar con ustedes hoy día en la mañana. Y bueno, efectivamente, quiero primero recordar que hace algunas semanas atrás el gobierno hizo un anuncio de 21 medidas en el contexto del Plan Chile Apoya, que son medidas que van en la línea de la reincorporación laboral, sobre todo al trabajo formal, sobre todo en el caso de las mujeres, que tú sabes que retrocedimos cerca de 10 años respecto de la inserción laboral en Chile, y son anuncios en materia de inversión pública, en materia de subsidios también respecto del alza del costo de la vida, fundamentalmente en el caso de combustibles para la calefacción, contención del petróleo, o sea, el precio de la parafina, el petróleo, de la benzina. También esas fueron medidas que iban en la línea de buscar mecanismos institucionales de protección económica, de fortalecer medidas de cuidado para la reinserción laboral y también apoyos fundamentalmente dirigidos a las MIPYMES, a las microempresas, ciertos familiares, porque una buena parte del mercado laboral en nuestro país a propósito de la pandemia se traspasó a una línea de trabajo informal. Hay muchos emprendimientos familiares en los territorios, pero que no están bancarizados y que requieren de apoyos y ayudas por parte del gobierno, por parte del Estado, para poder subsistir durante este periodo. Yo creo que lo primero es partir reconociendo de que estamos pasando por un momento, Karina, muy difícil de nuestro país. Es cierto que estamos en un nivel de inflación que no es menor y que no solo tiene que ver con cuestiones internas, sino que también con factores externos, pero las consecuencias de eso la viven los consumidores, la viven las personas, la viven los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo valoro muchísimo el acuerdo al que se llegó como complemento adicional a las medidas que ya el gobierno había mencionado anteriormente por cerca de 3.500 millones de dólares para poder implementar este Plan Chile Apoya, y que ahora se suma a una cuestión que es fundamental y es clave, y que es el alza del salario mínimo. En el programa de gobierno, el gobierno del presidente Boric se comprometió a llegar a un alza del salario mínimo de 500.000 pesos, que es un debate que se viene dando hace mucho tiempo. Yo quiero recordar que el salario mínimo actualmente en Chile es de 350.000. Ese es el salario mínimo. Nosotros creemos que esto tiene que subir significativamente para que el ingreso de los trabajadores y trabajadoras no pueda ser menor al monto de 500.000 pesos. No estamos diciendo que ese tenga que ser el sueldo de los trabajadores. Evidentemente, no todos los trabajadores tienen un salario mínimo en Chile. Hay muchos trabajadores que tienen bastante más que eso. Yo creo que son como cerca de 800.000 trabajadores, 810.000 trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo todavía, y la gran mayoría de ellos están asociados a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí también hay un segundo elemento, porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa con las pymes? Porque tampoco la idea es vestir a un santo para desvestir otro, es decir, que ha sido la crítica, ¿no?, desde que se hizo el anuncio. Exacto, porque en el fondo aquí ha habido, lo vuelvo a repetir, hay un objetivo que es llegar a 500.000 pesos, eso es algo que se va a llegar dentro del plazo de los 4 años del gobierno, pero en el primer año de gobierno, vamos a vivir el alza del salario mínimo más grande que se ha vivido en 25 años, Karina. Es decir, llegar a 400.000 pesos
de aquí a algún par de meses más, es decir, el primer alza se va a producir ahora el 1 de mayo y la segunda alza entiendo que el 1 de agosto. Entonces son tiempos cortos, son tiempos acotados para poder llegar a los 400.000 pesos claro, que pero se ha negociado. Diputada, la pregunta era si usted cree que debería existir apoyo adicional a la clase media, aparte del aumento del sueldo mínimo. Bueno, precisamente estaba comentando yo de que para poder lograr este aporte, este alza de los salarios, va a existir además un subsidio estatal para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es muy importante, Karina, porque precisamente, lo comentábamos recién, gran parte de las familias que han tenido que buscar su subsistencia lo han hecho por la vía del emprendimiento, lo han hecho por la vía de generar sus propios negocios, sus propias MIPYMES, pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, eso también es un elemento que no es menor y que hay que poner sobre la mesa, sobre todo cuando las pymes o las MIPYMES entregan casi el 50% del total del mercado laboral en Chile. Y eso se va a apoyar por la vía de un subsidio directo al alza del salario para que no sean las pymes las que tengan que absorber ese costo. Esto es algo que ya se anunció. Nosotros ayer en la noche, tarde-noche, tuvimos una larga reunión con el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde se nos explicó cuál va a ser el mecanismo de subsidio que se le va a entregar a las pymes. Además de eso, y lo vuelvo a repetir, hay otros mecanismos de aporte que se están haciendo a las familias, ya lo mencionaban ustedes en relación al subsidio familiar, ¿cierto? Que evidentemente también es un aporte cuando se entrega a través del subsidio único familiar, que es un aporte que se le entrega a quienes pertenecen hasta el 60% más vulnerable de nuestra población. 60%, no estamos hablando del 40% más vulnerable, estamos llegando al 60%. Se va a entregar un aporte adicional del subsidio para poder ayudar con eso a paliar los gastos del alza de la vida en materia de gastos básicos. Carol. Yo con esto, y eso también a la asignación familiar, no estoy diciendo que está todo resuelto, estoy convencida de que todavía es necesario seguir avanzando y buscando mecanismos de apoyo, de ayuda a otras familias que probablemente vayan quedando fuera, pero por lo menos ya partimos de una base. Las familias con más necesidades, con más urgencia, las pequeñas y medianas empresas, las mujeres van a tener algunas soluciones inmediatas que se están determinando a través de este plan y por supuesto también a través de este acuerdo al que se está llegando, ¿cierto?, a través de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Carol. Y sumo a esto, ¿sí? Sí, Carol, ¿estuviste en las reuniones de La Moneda, en la reunión de ministros? No, esa fue una reunión de ministros y ministras con los presidentes y presidentas de partidos políticos. Ahí estuvo por parte nuestra representándonos el presidente del Partido Comunista. Para nosotros es muy importante decir que también hay un elemento, y para mí en particular, como diputada feminista, que también nos parece relevante y que tiene que ver con resolver las necesidades económicas de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que han sido víctimas del abandono producto del no pago de la deuda de pensiones de alimentos. Este también es un elemento que está dentro de la discusión. De hecho, también se levantó esta semana una mesa de trabajo, que es una mesa de trabajo flash, por decirlo de alguna forma, con la ministra Orellana. Ustedes saben que a raíz de la discusión de los retiros de fondos previsionales se incorporaron indicaciones, yo soy autora particularmente de algunas de ellas, para que se hiciera efectivo el pago de pensiones alimenticias en deuda. Eso nosotros creemos que es muy importante recuperarlo, a pesar de que se haya rechazado el proyecto del gobierno la semana pasada, que incorporaba el pago permanente de las deudas de pensiones de alimentos de cargo a los fondos previsionales. Creemos que esto es necesario vincularlo a una medida más amplia aún, que busque el pago total de la deuda. Es decir, no solo del pago permanente de las deudas de pensiones de alimentos, sino que también de las deudas que están acumuladas. Y eso va a resolver en gran medida la situación de mujeres, de familias homoparentales que están a cargo, monoparentales, familias en las cuales hay una mujer con sus hijos o hijas a cargo de, que en su mayoría son mujeres, por eso lo califico, ¿cierto? O lo especifico en el rol de las mujeres que se hacen cargo de sus niños y niñas y que hoy día no están recibiendo el pago efectivo de esas pensiones, de cargo a distintos fondos bancarios, de cargo a distintos fondos que el deudor pueda tener. Y eso también se suma a las distintas medidas que aquí se están anunciando, que lo vuelvo a repetir, son las 21 medidas del Chile Apoya, y además
esta decisión que se tomó con la Central Unitaria de Trabajadores por el alza del salario mínimo a 400.000 pesos y por supuesto también el subsidio directo a la canasta básica a través del del Fondo Único Familiar o de este subsidio único familiar y la asignación familiar, que son dos fondos que tienen una cobertura de cerca de 3 millones de personas. Eso no hay que perderlo de vista. Hay 3 millones de personas que reciben la asignación familiar y el subsidio único familiar. Sí. Y esas personas van a recibir ahora un un recurso adicional para poder costear los costos de la canasta básica a propósito del alza que estamos viviendo. Diputada, nos vamos a quedar muy pendientes de las medidas que se sigan anunciando, porque ayer también decía el presidente Gabriel Boric que se puede ampliar el plan Chile Apoya, aparte de las 21 medidas, así que nos vamos a quedar muy pendientes de próximas medidas que se puedan comunicar por parte del gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias. Gracias, Carol. Que tenga un buen día. Gracias. Chao, chao. Nosotros también esperamos que sea así y que se amplíen algunas coberturas para quienes más lo necesitan. Buenos días. Buenos días.